Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la primera historia propia del desafío Fénix. La primera de 60 o más, porque la verdad que cuando me puse a anotar todas las historias, tengo anotadas como 80 y hay muchas más, muchas más. Así que lo cual está buenísimo porque son muchos ejemplos de lo que quiere decir un verdadero recorrido espiritual en el que dejas morir una parte tuya que no te sirve a tu resultado y haces nacer otra que sí te sirve a tu resultado. Bueno, y por lo tanto el resultado es Es el necesario. centro. Sí, pero no porque vos querés lograr algo, entonces sos materialista o no, porque teniendo un resultado adelante es la única manera de hacer que tus emociones puedan alinearse a tus pensamientos. Si no, no lo vas a lograr. Simplemente es así. Bueno, podés escuchar varios distintos tipos de ruido mientras estamos acá. Pueden ser los monos arriba de los árboles, pueden ser los Los monitos chicos. hijos nuestros que están jugando ahí al lado. Y no mucho más que eso ahora, la verdad que está re tranqui acá. Pajaritos. Sí, estamos en la comunidad Kekoldi, en Costa Rica, en Talamanca, en Costa Rica. Y acá a 50 metros empieza la selva. Así que hay de todo y es maravilloso. Pero, para lograr estar acá ahora, haciendo lo que estamos haciendo, hubo y fue muy necesaria, no una, Muchos. miles de transformaciones, Un tanto en montón. mí como en ella, que las tuvimos que hacer, porque no suceden solas. Y de eso te vamos a hablar en estas 60 historias, y de eso te hablamos siempre, y te vamos a seguir hablando por siempre también. Porque es necesario, es necesario. Si vos estás en una crisis, ay, que no sé qué hacer, que no sé qué, que tengo todo y nada me llena, o vacío existencial, bueno, necesitas transformarte, necesitas un cambio, cambiar vos. Y también si tenés todo, pero aún así nada te llena y quizá no es una crisis, pero es una zona de confort ya horrible y bueno, Que vos sabés que tenés que hacer un cambio vos ahí. sabés que Sí. desafíate a vos mismo, hacé algo que te desafíe, que ponete un resultado imposible para vos. Eso es una muy buena manera de empezar. Ponete un resultado imposible. Y entonces no te queda otra que crecer hacia ahí. Y no te queda otra y lo tenés que hacer y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque eso te lleva a vos a un límite, a tus límites. Y cuando estás en el límite tenés que atravesarlo. No te queda otra. Bueno, una vez que estás en el límite, tenés que Ya está. seguir. Tenés que Y seguir. eso es lo maravilloso de un camino en el que o caminás al límite o no estás caminando. Ese es el verdadero recorrido espiritual. Porque si no, a ver, un verdadero recorrido espiritual significa cambio constante, transformación constante. No es que alguna vez ya lo hice y ya está. No, es ir sacándote todas esas capas. Pum, boom. Esto no es mío, esto no es mío. Yo quiero esto para mí. ¿Por qué quiero esto? Bueno, hay un montón de etapas en el recorrido y nosotros queremos enfocarnos en este proceso de muerte y nacimiento. Esa parte de, bueno, a ver, tengo que dejar atrás estas partes mías que ya no me sirven y quiero, o sea, vivir, quiero experimentar estas nuevas partes que quizás creía que hasta eran imposibles para mí. Pero para encontrar esas partes de las que te querés deshacer, de las que querés dejar morir tuyas, de tu personalidad, tenés que sí o sí tener un resultado al que te dirigís, que sea nuevo. Porque si vos seguís haciendo lo mismo de siempre, es imposible que encuentres qué es lo que tenés que dejar morir. Porque Sí. simplemente estás haciendo lo mismo de siempre, por lo tanto vas a llegar a los mismos resultados de siempre, aunque sea de una forma completamente distinta. Forma me refiero a tu vida, tu realidad. Si vos no te dirigís a algo nuevo, a algo realmente que te desafía, que te hace ir más allá, entonces te quedás donde estás. Aunque creas que no. Lo único que vas a cambiar es algo superficial. Y esto se trata de cambiar tu sistema de valores, tu sistema de creencias, todas las creencias limitantes que te están frenando de lograr ser quien querés ser. ¿Ves que se trata de ser? Pero ser quien vos querés ser, no quien te dijeron que tenés que ser. Vos naciste en una familia en la que se valoran ciertas cuestiones, eso es completamente automático, vos lo valorás porque tu papá, tu mamá lo valoraban, y entonces vas por la vida tomando decisiones desde la valoración automática
de la que ni te das cuenta y entonces, bueno, tenés que cambiar todo y andar a la raíz. Para que sea un cambio verdadero, Sí, tenés que así ir a la raíz. Entonces, cambia todo. Cambia todo quiere decir, cambias vos y cambia toda tu realidad. Y lo vas a ir viendo. Pero, acá también quiero ser muy claro, concreto y honesto. Lo que vemos es de lo que muy pocos te hablan, muy pocos. Y los que lo hablan, la mayoría, te tiran una línea Me y lo pasan por dejan así ahí. como... No es marketinero, Sí. no es marketinero. Yo con esto, por ahí, pongo en duda, te vas a poner en duda a ver si, ¿qué hago? Lo hago, entro en el camino o no entro en el camino. Pero hay que ser honesto. Un cambio como el que estamos proponiendo, este tipo de, el recorrido espiritual, dejar morir una parte tuya que está tan arraigada a tu psiquismo, duele. Duele. En el camino tenés que atravesar el dolor. Es La necesario. incomodidad. Sí. La incomodidad. Sí. O sea, cuando decís salgo de la zona de confort, bueno, ¿a dónde vas a estar entrando? Claramente. Lo que pasa es que esa parte, uno por ahí, no está bien darlo por hecho. Y no está bien no hablarlo. Porque vos está bueno que lo sepas. ¿Pero qué? Entonces no entro en el camino, entonces estoy cómodo. No. No. Porque la comodidad de la zona de confort es terriblemente incómoda. Es Y eso terriblemente incómoda. es lo Te que lleva... vamos a contarte en la historia de hoy. Que nosotros estábamos en pura comodidad. Era ya en su momento, o sea, lo que estábamos viviendo era nuestro sueño. Nosotros habíamos decidido cumplir ese sueño y lo estábamos viviendo. Y superó nuestras expectativas, claramente. Y superó nuestras expectativas. No Mucho. esperábamos conseguir todo lo que conseguimos con nuestro sueño. Pero llegó un momento en que se transformó en cotidiano, en cómodo, en que yo ya sabía cada día lo que iba a hacer al otro día más o menos siguiente, y Lo que iba a los suceder. desafíos, que ya eran siempre los mismos, entonces ya no eran desafíos. ¿Le querés contar? Sí, mira, pensalo, ayer justamente hablábamos con Vicky de eso, decíamos, cuando vos, bueno, nosotros hace muy poquito, te lo cuento rápido, esta no es la historia que te vamos a contar hoy, pero te la voy a contar igual. Hace muy poquito fuimos a la montaña, a una comunidad indígena que está apartada en la selva. Maravillosa experiencia, todavía creo que no la digerimos del todo. Yo cada vez que hablo de esto me pongo a llorar por todo lo que vivimos ahí, pero lo que decimos es, llegar hasta ahí no es fácil. Tenés que tomar un bus a un pueblo totalmente desconocido, con 3 personas debe haber en ese pueblo. Ahí tenés que tomar un bote que tenés que averiguar y cerciorarte de que sea ese porque va río para arriba y ya se mete en la selva y vos no conocés ahí. Y de repente, bueno, será acá que me tengo que bajar, bueno, me bajo y te tenés que tomar otro bus que va por la selva, literalmente, va por las piedras, no hay camino ahí, bueno, Sí. lo cual es muy de viaje espiritual, no hay camino, tiene que haber caminante para que haya camino. Se mete el bus y te lleva por allá lejos, va subiendo, y cuando te bajás del bus tenés que entrar a caminar, y eso cuando lo haces la primera vez, todo es nuevo, Sí. y te requiere de vos una atención tal de que tenés que estar ahí. Tenés que mirar dónde pisás porque puede haber una serpiente, tenés que ver quién se acerca, a quién no, porque el hombre blanco ahí todavía no es demasiado bienvenido, digamos, te lo tenés que ganar. Bueno, y un montón, una serie de cuestiones que tenés que estar súper atento. Imagínate si vas con 2 niños que se quieren tirar del bote para ir a nadar a un río que es enorme, bueno, tenés que estar súper atento en todo sentido. Eso es la primera vez. Si yo tengo que ir de vuelta ahora, ¿va a ser lo mismo? No, yo ya sé cómo ir, sé qué colectivo tomarme, sé dónde bajarme, sé con Ya quién tengo que conocemos a las hablar, personas. conocemos a las personas, sé exactamente lo que, ¿entendés? Por eso lo nuevo te requiere una presencia que hace que vos estés ahí y te abrís camino. Pero cuando algo es cómodo, ya lo haces en modo automático. Nosotros, por ejemplo, vivíamos en el campo, bueno, sabemos que tenemos que buscar la leña para prender el fuego, para bañarnos, para calentar la casa. Sabemos que él todos los días iba a lo de la vecina, a ayudarla con ciertas cosas. Más o menos sabés qué te van a decir los vecinos ya, porque hay muchas personas que ya dicen lo mismo todos los días. Que no va a llover, que los tomates no crecen. Que todos los años lo mismo, Sí. que sí, ay, que no, y acá tal cosa, oh, mirá, cuando hace calor Pero es la porque hace primera calor, vez- cuando hace frío es porque hace frío, y claro, pero la primera, o sea, ya te vamos a contar la historia de cómo llegamos ahí y cómo eso ya
cuando eso fue desafío. Tenemos muchas Muchas. historias, muchas. Sí, Las más descabelladas sí. que te hacen saber que cuando vos te basás en el sentido común es un grave no. error. No te lo recomiendo. Es como agarrarte de un flan y querer, no puedo. Bueno, a lo que iba es que, y qué loco, que por eso cuando vos haces algo por primera vez, requiere que vos estés ahí presente, en presencia. Y lo que te agradecen los indígenas a la hora de irte es gracias por su presencia. Y a mí me llamó mucho la atención eso, no es gracias por su visita, gracias por lo que me trajo, gracias por su presencia. Y eso me encantó y es una de las cuestiones más movilizantes porque vos estás en la selva, siempre tenés que estar atento, porque en la selva hay de todo, pero la primera vez tenés que estar ahí. Bueno, volviendo. A ver, pon el contexto. Contexto. Estábamos en el campo, cerca de Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, y ya hacía 12 o 13 años que estábamos ahí. En esos 12 o 13 años pasó de todo. Hubo incontables desafíos, hubo incontables proyectos que hicimos, sobre todo estos dos proyectos que están corriendo por ahí, uno que nació en casa, que fue alta secuencia, ya te la vamos a contar, esa es otra historia en la que, sí, de morir una parte mía ahí para lograr estar ahí y hacerlo. Para mí fue muy groso. Pero bueno, en ese lugar donde estábamos, en el campo, en Ojo de Agua, un lugar maravilloso, en el monte, aprendimos muchísimo. Cuando recién llegué ahí, llegué porque al principio yo empecé a vivir ahí, después vino ella al tiempito, fue puro desafío. Yo no sabía ni mantener una planta viva, no sabía educar perros tampoco, que después me encantó tanto que, bueno, lo hice muy bien, según yo. Sí. Y no sabía usar un machete, no sabía usar un hacha, no sabía usar una puta herramienta. Claro, pero imagínate que después, en 10 años, aprendimos y eso, se volvió cotidiano. De hecho, se volvió tan cotidiano que de repente la huerta era... La primera, la verdad, me salió muy bien. Sí. Yo nunca... Pero ahí logré por primera vez una conexión entre los bichos, los insectos, las plantas y yo, que nunca pensé que lo iba a lograr, a menos que yo pensé que iba a tener que conocer a los indígenas para lograr esa conexión que hoy veo los indígenas lamentablemente la están perdiendo, pero yo la encontré por mi cuenta en el campo. Pero eso lo tuve que lograr, yo ahí tuve que dejar morir al niño citadino para hacerme del campo, o sea, todo lo que estamos contando tiene que ver con muerte y nacimiento, constante, porque el caminante que decide caminar está constantemente haciendo eso. Por lo tanto, está constantemente ampliando su zona de confort, porque eso es lo que haces. Cuando vos cruzás el límite de tu zona de confort, la estás ampliando. Ahora el límite está más allá, y está más allá, y está más allá. Entonces vos, todas las partes de personalidades que dejás morir, en realidad quiere decir que estás aceptando algo que estaba oculto en tu sombra, y vos sos cada vez más completo. Por lo tanto, tu realidad también es cada vez más completa. Y este es un camino que no se termina. No es que alguna vez ya está. Esto quiero que esté claro, porque hay gente que, bueno, yo lo que quiero lograr es tal cosa, entonces ¿cuánto tiempo voy a tardar? Y flaco, no sé. Depende de vos. Y ojalá que lo logres, pero ¿y cómo? No, yo no sé cómo. Entonces, no sabes cómo, entonces no lo vas a hacer. Estás queriendo evitar el dolor que es necesario. Pero no es que si vos no salís de la zona de confort no hay dolor. Te duele, y después te duele físicamente también, sí. Porque por no caminar te duelen las rodillas y tenés que ir al médico, ¿entendés? Entonces te conviene entrar en el camino. Es un sabio consejo que te daría mucha gente y yo te lo quiero dar. Bueno, estábamos en el campo y lo que era desafío realmente se convirtió en zona de confort. Ya, tanto es así, para darte un ejemplo, que lo que yo no sabía de mantener plantas vivas, por ejemplo, nunca había hecho huerta en mi vida. De repente, las huertas de todos los años eran siempre muy buenas, los resultados eran muy buenos, y compartía con los vecinos, eran casi todos nacidos ahí en el lugar, sabían mucho de plantas y qué sé yo, y siempre compartíamos lo mismo, las charlas eran siempre iguales, todos los años eran los zapallitos, los repollos, mire qué lindo. Y que si no llueve, si no llueve. Sí, pero la cuestión con esa comodidad, con esa
falta de desafío, es que te empezás a apagar. Te empezás a quedar sin vida. volvés Es como gris. que, claro, es como, bueno, sí, ajá, mañana otro día igual, qué divertido. O sea, quien está en una ciudad y tiene para tomarse un subte o un colectivo, esto lo puede ver muy claramente. Sí. Si alguien sonríe, generalmente es un niño, Así es. no otra persona. Y tenerlo en cuenta, porque, hey, ¿Hace cuánto que no te reís? disfrutá, disfrutá, pero me duele, disfrutalo. ¿Qué tiene que ver que te duela? Si vos elegís sufrir es otra cosa. Ahora, si te duele, pero lo disfrutás porque vos sabés que te estás transformando, hey, está buenísimo. La metamorfosis tiene su costo, pero está bueno pagarlo. Está bueno pagarlo. Entonces, la huerta era siempre igual y siempre eran muy buenos resultados, pero en un momento dije, yo quiero más. Entonces, me tomé, no sé cuántos años, pero fue sucediendo, no es que un día lo logré. Un día No. lo metodicé, pero generé un método que agiganta vegetales. Me puse un resultado imposible, era completamente distinto a todo lo conocido. Gracias a eso viajamos a todas partes del mundo, entrevistamos a los personajes Sí. más hermosos, más locos, más todo, porque el viaje tiene todas las facetas, no te quieras ahorrar alguna. El viaje es completo, como vos te tenés que hacer. Completo. Exacto. Sí, esa cuestión de romantizar, idealizar, es algo que te va a hacer chocar, te va a hacer doler más, básicamente. Sí. Vos tenés la ilusión de que entras en el camino y entonces, ¿por qué? Porque la promesa casi siempre es generar tu realidad propia y entonces no caigas en las manos, en la trampa del ego y y entonces tu vida es maravillosa. Ey, la vida es maravillosa, pero Exacto. porque tiene todos los matices, Exacto. no porque te vas a ahorrar algunos. En lo que vos te quieras ahorrar es lo que después es la piedra más pesada que tenés en el camino. Ujú. Y es literal. Entonces no quieras ahorrarte un dolor que es necesario y que gracias a eso entonces logras ser quien querías ser. Y por lo tanto lograr lo que querías lograr en tu vida. Entonces, ay, pero que se trata todo de dolor, no, pero existe. También existe. También existen las cuestiones muy maravillosas. Es que, Cuando vos tenés un logro, hey, lo vas a disfrutar muchísimo porque el logro es mucho mejor en la realidad que lo que vos te imaginabas que iba a ser. Siempre es así. es que ese miedo al dolor que estás, o sea, eso que estás tratando de evitar, es una cadena. Cuando vos atravesás el dolor y lo soltaste esa cadena, es como, wow, una libertad absoluta. Pero antes de llegar al momento de la libertad que te queremos contar en la historia, hay un montón de, o sea, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento. Cuando decimos muerte, es muerte de una parte de tu identidad. Sí. Va a doler. Es porque es algo que vos te aferrás, algo que vos crees que sos vos. Identidad inconsciente. Vos Inconsciente, inconscientemente claro. te identificás con cuestiones, por eso pensás como pensás y Exacto. decidís lo que decidís. Entonces, eso duele. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que dejar, o sea, a ver, estábamos incómodos, o sea, estábamos cómodos, pero incómodos, porque ya esa realidad que estamos viviendo sentíamos que nos quedaba chiquita. Yo me sentía vacía, me sentía como que siempre con la misma rutina. Veía que, o sea, los chicos eran chiquititos, estaban creciendo, la verdad que ya ser mamá es un gran desafío cotidiano, lo saben, si son mamá, papá, si viste, madres, padres, sabes que es un desafío cotidiano. Entonces decidimos, o sea, teníamos que ponernos, ¿cuál era? O sea, nosotros siempre nos dimos cuenta de que para ir más allá hay que ponerte un propósito, un resultado, algo que vos quieras lograr, y entonces teníamos que elegir otra cosa. Así como cuando Marcos eligió lo de los vegetales gigantes y se puso con eso y se puso brillante y estaba, o sea, todas las cosas que vivimos, posta, pero todas las cosas que vivimos gracias a eso, Sí, fue increíble. claro, entonces bueno, necesitábamos otro norte, porque ya nos estábamos apagando. Nosotros veíamos que cuando alguien llegaba al campo era pura queja, que el político, que la economía, que mirá lo mal que estoy, que me duele todo, que duele todo, toda queja, Crítica. queja. Crítica, Sí. criticando a los demás, que todo el mundo, mirá lo que hace este, mirá lo que hace el otro. Esa gente nunca, o sea, toda esa gente que cumple esas características no tiene un puto propósito, no tiene a dónde dirigirse, por lo tanto su vida es levantarse, comer, ir a trabajar, ir a dormir, aburrido, gris.
esa gente no se ríe a menos que sea de otro, por ejemplo, pero no tenía propósito. Ahora, la gente que venía y era interesante, en las charlas eran encendidas y nos contaba y en vez de hablar de un problema nos contaba cómo estaba pensando solucionar eso Sí. que se presentaba en su camino, era camino a algo que había elegido conseguir. Y nosotros esa diferencia la vimos durante años en un montón de gente. Y lo que pasa es que nosotros, la verdad que antes no sabíamos la necesidad de un propósito, pero siempre fuimos de ponernos propósitos. Exacto, Siempre. bueno, pero nosotros Siempre somos de eso. ponernos propósitos. No tenía palabras, no es que no decíamos, ah, bueno, sé que me tengo que poner un propósito. Claro. Pero sabíamos que era por ahí. Sabíamos que era por ahí. Cuando algo no te llena, decís, a ver, ¿cuál es mi nuevo norte? Y ahí, Ahí te encendés. sí, y ahí decidimos que queríamos viajar. O sea, lo de los viajes se empezó a presentar internamente primero en mí, de, qué sé yo, ir a un aeropuerto y decir, por Dios, quiero ser yo la que se va. O, pensar en los viajes que ya habíamos hecho y querer más. Sí, ya después de haber tocado, no sé, Europa, Reino Unido, Polinesia, Estados Unidos, México, y de repente era, hay que viajar. ¿Pero Sí. por qué? Porque cuando vos te pones un norte, un desafío, es como por ejemplo ir a la selva por primera vez. Necesitas estar ahí. Ujú. Tenés que hacerte presente en cada situación. Porque todo es desconocido, nada es familiar. Por lo tanto, estás cruzando los límites de lo que valorás. Estás cruzando los límites de lo que crees, de lo que creías que era necesario, de lo que... ¿Entendés? Entonces, algo nuevo siempre te hace nuevo a vos. Sí. Te hace nuevo, te generás vos nuevo, tu mente es nueva, todo el tiempo renovándote. Dejas morir una parte, haces nacer otra, eso es renovarte. Nosotros estábamos en el campo, bueno, lo que antes era un desafío enorme, aprender a usar herramientas, comunicarse con la gente del lugar no era fácil, era el de afuera, me tuve que comer todas las cargadas de los gauchos, bueno, todo eso cuando ya pasó, ya lo que antes era desafío ya no era más desafío, ya había agigantado vegetales, ¿qué más podía hacer en el campo? Habíamos hecho proyecto inmobiliario, habíamos, bueno, en este momento, en ese momento en el que estamos hablando ahora, era tal la cuestión de que habíamos comenzado y estábamos trabajando en nuestra nueva empresa, en ese momento nueva, de fabricar plata y oro coloidal, muy buenos productos, te los recomiendo, y bueno, es lo que estábamos haciendo, pero nos dimos cuenta de que en un cierto momento nos dimos cuenta de que eso también nos estaba atrapando. Ujú. Porque nosotros lo que queríamos, y ya teníamos la idea, era de viajar. Y cuando vos estás fabricando algo que necesita Sí. una producción, en el sentido de tenés que agarrar los envases, llenarlos, tapita, y qué sé yo, vos podés contratar a alguien, pero tenés que estar ahí. Eso no nos iba a permitir lo que nosotros ya estábamos empezando a decidir que queríamos. Entonces llegó el día en que, gracias a una entrevista que vimos de un genio, Ujú. que es Antonio G. Antonio G, nos dimos cuenta de que podíamos, la fábrica que nosotros teníamos se llamaba Emuna. Hoy sigue funcionando, Sigue funcionando. en Sí. Capilla del Monte y hace las cosas Muy bien. buenas. Y bueno, teníamos esa empresa y dijimos, bueno, a ver, si esto es un producto, vamos a poner un servicio que complemente. Claro. Y entonces Hace que sea escalable un servicio. un servicio es completamente escalable. Entonces dijimos, vamos a hacer un servicio que complemente los productos que estamos haciendo. Y empezamos a pensarlo y surgió la cuestión de, hey, nos dimos cuenta de que la gente necesita un propósito. Así nace Enciende tu Faro. En esa misma charla en la que nos dimos cuenta, dale, enseñar a generar un propósito a la gente va a ser el servicio complementario. Cuando nos dimos cuenta de eso, la charla empezó a ir a lugares donde nosotros no pensábamos que íbamos a llegar. Sí. Y cuando Vicky y yo nos ponemos a hablar y nos encendemos, y un día tenemos que grabar alguna de esas charlas porque realmente nos iluminamos, llegamos a conclusiones Sí. que después realmente nos hacen nuevos Ujú. y funcionan. Bueno, y en este ímpetu, en estas ganas de generar un servicio nuevo y ayudar a la gente a generarse un propósito para que brillen y para que tengan sonrisas otra vez y para que dejen de quejarse, entonces nos dimos cuenta de que en realidad
mientras charlábamos nos dimos cuenta de que en realidad lo que nos proponíamos como servicio complementario se estaba convirtiendo en lo más importante. Era ¿Por qué? nuestro. Imagínate. No sé Sí. si alguien conoce plata hidrocoloidal, seguramente sí, si no buscalo, ahora es muy grande. Porque ya la vi. Ahora es muy grande la cuestión. Pero cuando alguien se me acercaba y me preguntaba si la plata coloidal le iba a sanar del cáncer, a mí me daban ganas de hablarle del perdón, de qué es lo que no estás perdonando por lo cual se te genera un cáncer. La plata coloidal te puede hacer tu estadía en esta tierra un poco mejor, más ameno, pero no te va a solucionar algo. Toma. Ok, no te va a solucionar algo de